No todos los días en la carretera se recuerdan igual. Algunos se borran con el tiempo, otros se confunden entre tantos kilómetros, pero hay uno que llevo clavado en el alma, que puedo revivir con solo cerrar los ojos. Ese día cambió la forma en que miro el retrovisor, el modo en que escucho el ruido del motor y hasta la manera en que creo en Dios. No es fácil hablar de esto, porque no es solo una historia de carretera, es la parte más frágil y más humana de mí. Lo que voy a contarles no es un cuento ni una exageración de trailero, es la verdad tal y como la viví, con las manos temblando en el volante y el corazón golpeando como si quisiera romper el pecho para salir. Yo soy Ramiro Hernández, aunque por aquí me dicen Bigote. He pasado más de media vida al volante de mi Kenworth rojo, ese que ya sabe de memoria cada curva de la Federal 15. Pero antes de ser camionero, fui papá, y todavía lo soy, aunque la vida me la arrancó de golpe hace 20 años. Mi hija Valeria tenía apenas 5 años cuando desapareció en una parada en Ciudad Obregón. Desde entonces, cada kilómetro que recorro es una búsqueda silenciosa. Y aquel día, bajo una llovizna tímida y un cielo pesado, algo o alguien me hizo sentir que quizás esa búsqueda estaba por llegar a un lugar que nunca imaginé. El sol ya estaba alto cuando pasé por el tramo que va abriendo camino hacia Guaymas. El asfalto brillaba por la llovizna de la mañana y el aire tenía ese olor a tierra mojada mezclado con diésel que solo uno reconoce en la carretera. El Kenworth rojo rugía parejo, como si supiera que estábamos cerca del parador San Judas Tadeo. Entré ahí, buscando un café y un pan dulce para seguir el viaje. Es un lugar viejo, con sillas que crujen y un televisor colgado en la esquina, siempre con la señal medio mala. Me senté al fondo, y fue en esa pantalla, entre rayas y estática, donde apareció la imagen que me dejó clavado al asiento, una joven, envuelta en una manta de la Cruz Roja, diciendo que se llamaba Vale, recordando apenas un columpio y un camión rojo. Antes de seguir, quiero pedirles algo de corazón. Escríbanme en los comentarios desde dónde me están escuchando. No es por curiosidad nomás. Es porque las historias viajan y a veces lo que uno vivió se cruza con lo que otro también sintió en un rincón distinto del mundo. Saber de dónde me oyen me hace sentir que esta cabina no está tan sola, que allá afuera hay alguien que entiende lo que es cargar recuerdos pesados mientras se avanza. Y ahora sí, les voy a contar lo que pasó cuando vi esa noticia y sentí que el motor del camión se aceleraba junto con mi corazón. No terminé el café. Dejé unas monedas sobre la mesa y salí casi a tropezones, con la imagen de esa muchacha todavía vibrando en mi cabeza. El sol pegaba fuerte en el parabrisas y el aire húmedo entraba por la ventanilla como un golpe tibio. Encendí el motor y el rugido me sonó distinto, como si el propio camión entendiera la prisa. En la radio PX, las voces de siempre hablaban de tráfico, de clima, pero yo apenas escuchaba. Solo podía pensar en que esa chica había aparecido en el mismo tramo donde la vida me arrebató a Valeria. No me importó la carga ni el horario. Giré el volante y enfilé de regreso hacia el sur. Mientras la carretera se estiraba frente a mí, sentía un cosquilleo raro en las manos, como si la piel recordara algo que la mente no podía alcanzar. Los postes de luz, las curvas, los anuncios viejos, todo me parecía más nítido, como si hubiera despertado en un sueño que conozco de memoria. El ruido de las llantas sobre el asfalto mojado me marcaba el ritmo, y cada kilómetro me acercaba no solo a ese parador, sino a una herida que nunca cerró. Me preguntaba si Vale realmente podría ser ella, o si era solo otra ilusión de un padre que nunca dejó de buscar. Llegué a un comedor de carretera que conozco desde hace años, uno de esos lugares donde el café siempre sabe igual, y las paredes guardan más conversaciones que cualquier libro. Me
Senté cerca de la barra y mientras esperaba que me sirvieran, no pude evitar escuchar a dos mujeres hablando en la mesa de al lado. Sus voces eran bajas, pero lo que decían me atravesó. Hablaban de una joven llamada Vale, que había aparecido golpeada en un albergue en Navojoa y que luego había desaparecido, dejando una carta. Si vuelvo al lugar donde todo paró, tal vez recuerde quién soy. Leyó una de ellas en voz alta, como repitiendo un misterio. Sentí un calor raro en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza que me dejó sin apetito. Me acerqué disimulando, pidiéndoles más azúcar para el café, solo para escuchar mejor. Una de ellas me miró de reojo, como si supiera que yo necesitaba oír eso. Dijo que la muchacha se veía perdida, pero que tenía una mirada fija, de esas que se clavan en algo que solo ella ve. El camarero interrumpió la charla, pero ya no importaba. Esa frase en la carta se me había tatuado en la mente. El lugar donde todo paró. Yo sabía exactamente cuál era ese lugar. Volví a la carretera con esa frase retumbando como eco. El lugar donde todo paró. No tuve que pensarlo mucho. Ese lugar era la plaza en Ciudad Obregón, donde vi a Valeria por última vez, corriendo hacia un columpio bajo un sol dorado, y de donde nunca volvió. El camino hasta ahí se me hizo más largo que nunca, aunque conocía cada bache, cada tienda y cada curva. Al llegar, estacioné el camión en una calle lateral y caminé despacio hacia la plaza. La pintura de los juegos estaba descascarada y el columpio se movía apenas con la brisa, como si me esperara desde hace 20 años. Estaba parado ahí, mirando ese columpio, cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a una señora mayor, con un sombrero de paja y un canasto de pan bajo el brazo. Me miró fija y sin que yo dijera nada, soltó: «Usted es el papá de la niña perdida, ¿verdad?». Sentí que las piernas me fallaban. Me contó que hacía unos meses había visto a una joven sentada en ese mismo banco, llorando y mirando el columpio como si fuera lo único que existía. Se fue antes de que pudiera hablarle, pero parecía esperar a alguien, dijo. Me quedé ahí, con las manos sudando y la garganta cerrada, preguntándome si había llegado demasiado tarde otra vez. No pude quedarme quieto. Con la poca información que me dio la señora, seguí preguntando en los alrededores. Fue así como alguien me mencionó que en el centro comunitario de Choyoa podían saber algo más. No perdí tiempo. Subí al Kenworth y manejé con el corazón acelerado. Al llegar, una mujer de mirada cálida que se presentó como doña Lupita me recibió en una oficina sencilla, con olor a papel viejo y café recién hecho. Apenas le mencioné el nombre Vale, sus cejas se arquearon y fue directo a un estante. Sacó un cuaderno gastado, con la tapa manchada y las hojas dobladas en las puntas. Me lo entregó con cuidado, como si fuera algo frágil. «Esto lo dejó la muchacha cuando se fue», me dijo. Lo abrí y encontré dibujos torpes de casas, columpios y un camión rojo. Entre las páginas había frases cortas, recuerdos fragmentados, y una que me atravesó como cuchillo. Todavía escucho que me dicen: «Ven, Vale, es hora de irnos». Cerré el cuaderno con las manos temblando. Era como escuchar mi propia voz, aquella que usaba para llamarla cuando era niña. Doña Lupita me miraba en silencio, como esperando que yo confirmara lo que ella ya sospechaba. Volví al camión con el cuaderno en el asiento del copiloto, como si fuera un pasajero más. Encendí el motor y el rugido me sonó hueco, distinto. En la radio PX, los colegas hablaban de rutas, de precios de diésel, y de repente escuché mi propio nombre de carretera. Bigote anda vuelto loco, buscando fantasmas. Me quedé callado, sin responder. Podían pensar lo que quisieran, yo sabía lo que había visto y leído. Pero esas palabras se quedaron rebotando en mi cabeza, porque en el fondo me dolía que pensaran que estaba perdiendo la razón. La verdad es que ni yo estaba seguro de lo que pasaba.
Era posible que después de 2 décadas estuviera tan cerca de encontrarla. O mi mente me estaba jugando la última broma, alimentada por la esperanza. Miraba el cuaderno y la foto doblada que me dio doña Lupita, una instantánea vieja, donde la joven sonreía tímida, mostrando en el brazo izquierdo una cicatriz idéntica a la de mi hija. No podía ser coincidencia, era una prueba, y al mismo tiempo, un nuevo peso sobre mi pecho. Tenía que seguir, aunque no supiera hacia dónde exactamente. Un par de días antes me habían llegado rumores por el PX de que en una ciudad cercana habían enterrado a una mujer como indigente. Decían que coincidía con la descripción de Vale. Sentí un nudo en el estómago, pero sabía que no podía quedarme con la duda. Fui directo a la morgue municipal, un lugar frío, con paredes descascaradas y olor a desinfectante viejo. Un empleado, acostumbrado a esas escenas, me dejó ver el registro y la ficha de identificación. No era ella. Sentí un alivio inmediato, pero también una punzada de culpa por alegrarme de que otra persona, desconocida para mí, hubiera muerto. Esa confirmación me dio más fuerza. Si no estaba bajo tierra, estaba en algún lado. Volví a la carretera con una mezcla de urgencia y ansiedad, revisando cada comedor, cada estación, cada rostro que cruzaba. Preguntaba sin dar demasiados detalles, solo mencionando el nombre Vale y un camión rojo. Algunos se encogían de hombros, otros decían haber oído algo, pero nada concreto, hasta que un tráilero viejo, de voz ronca, me dijo en un susurro: «La vi en Los Mochis hace unas semanas, trabajando en un comedor, hablando de un hombre del camión rojo». Ese comentario fue suficiente para encender un nuevo rumbo. Salí directo hacia Los Mochis, repasando mentalmente cada detalle que había escuchado. Allí, en un comedor de paso, una mesera joven me confirmó que sí, que una muchacha de cabello oscuro y mirada perdida había trabajado un tiempo con ellas. Siempre hablaba de un hombre con un camión rojo. Decía que lo conocía desde antes, pero que no recordaba bien cómo, me contó. No pude evitar preguntar a dónde había ido después. La respuesta me llevó más al sur, Culiacán primero y luego Mazatlán. La ruta se volvió una cadena de pequeñas pistas. En Culiacán, un chofer de autobuses me dijo haberla visto esperando en la terminal, tarareando una canción vieja, El corrido de Chihuahua. En Mazatlán, un encargado de una posada aseguró que trabajó allí unos días limpiando habitaciones, pero que una tarde se marchó sin avisar, llevándose solo una mochila gastada. Lo más extraño era que todos coincidían en algo. Ella parecía buscar algo, o a alguien. Yo lo sabía bien. Esa forma de mirar de reojo, como midiendo si debía acercarse o huir, era la misma que yo llevaba en el alma desde que la perdí. El sol caía fuerte aquella tarde cuando entré a un restaurante de camioneros a las afueras de Mazatlán. Uno de esos con mesas de madera gastada y olor a guiso que se mete en la ropa. Apenas crucé la puerta, la vi. Estaba sirviendo platos, con el cabello recogido en un moño apretado, una blusa sencilla y la mirada en otro lugar. Por un segundo dudé, pero entonces vi la cicatriz en su brazo izquierdo, la misma que tenía Valeria desde que se cayó de la bicicleta a los 4 años. El corazón me golpeó tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Ella me miró de reojo y se quedó congelada. La bandeja que llevaba en las manos resbaló y se estrelló contra el suelo, rompiendo el silencio de todo el lugar. Dio un paso atrás, como si quisiera salir corriendo. No dijo mi nombre, pero murmuró algo que me hizo temblar. «Eres el hombre del camión». Lo dijo como quien reconoce un eco muy antiguo, algo que vivió, pero que no sabe si fue un sueño o una pesadilla. Yo no podía moverme. Tenía miedo de que si me acercaba demasiado, todo desapareciera como hace 20 años.
Di un paso lento hacia ella, con las manos a la vista, como si tuviera miedo de asustarla. Saqué del bolsillo un pequeño llavero de fieltro rojo, gastado por los años, con forma de corazón. Ella lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas antes de tocarlo con la punta de los dedos. Tú tenías esto, susurró, como si la memoria empezara a abrirse paso entre la niebla. Yo apenas pude responderle. Tú lo hiciste, vale, con estas mismas manos. Sentí que el tiempo se encogía, que el ruido del restaurante se desvanecía, dejándonos solos en medio de un silencio pesado. Me atreví a dar otro paso y, con la voz quebrada, empecé a cantar bajito el corrido de Chihuahua. Ella se cubrió la boca con las manos y un sollozo le cortó la respiración. La escuchaba cuando era niña, dijo, como si fueran las primeras palabras que realmente reconocía de su pasado. No recordaba todo y me confesó que tenía miedo de saberlo, pero no apartó su mano cuando la tomé. Era frágil, como si pudiera romperse con un suspiro, pero en ese momento sentí que la estaba recuperando, aunque fuera un pedazo de ella. Salimos juntos por la puerta trasera del restaurante, como si necesitáramos aire para poder seguir hablando. El patio daba a un descampado desde donde se veía el mar a lo lejos, y el sol empezaba a bajar, pintando todo de naranja y dorado. Ella miraba el horizonte, evitando mis ojos, mientras yo buscaba las palabras correctas para no presionarla. No tienes que recordarlo todo ahora, le dije, pero sí puedes saber que aquí, conmigo, estás a salvo. Su respiración era agitada, como si cada paso que daba hacia mí le pesara en la memoria. Se sentó en un banco de madera y yo me quedé de pie a su lado, sin soltar su mano. Un grupo de gaviotas cruzó el cielo, rompiendo el silencio, y por un instante fue como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros. La luz del atardecer caía sobre su rostro, y pude ver en ella tanto a la niña que se columpiaba en la plaza de Obregón, como a la mujer que había sobrevivido a 20 años de sombras. No sabía qué vendría después, pero sentí que en ese momento la carretera ya no era un lugar de pérdida, sino de regreso. Nos quedamos ahí un rato sin hablar, escuchando el rumor lejano de la carretera y el golpeteo suave del viento contra las láminas del techo. Ella apretaba el llavero en su mano como si fuera un ancla, y yo solo podía pensar en lo irónico que era, 20 años buscándola en cada rostro desconocido y al final encontrarla así, por una cadena de pistas que bien pudo romperse en cualquier momento. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de gratitud. No todos tienen la oportunidad de cerrar un círculo como este, y yo la estaba teniendo. Cuando el sol se ocultó detrás del mar, ella se apoyó en mi hombro, como si por fin pudiera descansar. No hizo falta prometer nada, ni forzar recuerdos. Lo importante era que estaba aquí, viva, y que aceptaba mi mano sin miedo. Mientras regresábamos al Kenworth, sentí que el rugido del motor sonaba distinto, más lleno, como si también entendiera que su misión había cambiado. Ya no era un camión que rodaba en busca de algo perdido. Ahora era el vehículo que nos llevaría de vuelta a casa, juntos. El camino de regreso lo hicimos despacio, sin prisa. Ella miraba por la ventanilla, como si quisiera memorizar cada árbol, cada curva, cada señal oxidada. Yo no la interrumpía. Sabía que a veces el silencio dice más que cualquier palabra. En un momento, puso la mano sobre el tablero, justo donde colgaba un rosario viejo que siempre me acompaña. ¿Era de mamá?, me preguntó. Asentí, sin mirarla, sintiendo cómo una parte de su memoria se iba acomodando en su lugar. Pasamos por tramos donde la carretera se abría al cielo y otros donde parecía cerrarse en un túnel de mezquites. En uno de esos, ella susurró, aquí pasó algo. No pude evitar apretar el volante, no le pedí que continuara, no quería forzar nada, pero ese instante me confirmó que, aunque los recuerdos volvieran fragmentados, estaban ahí. El pasado no se había borrado,
Solo estaba esperando el momento correcto para volver. Paramos en una gasolinera a mitad de camino. Mientras llenaba el tanque, la vi bajar y caminar hacia una máquina de refrescos. Se quedó quieta, observando el reflejo en el vidrio como si buscara reconocerse. Me acerqué despacio y le pregunté si estaba bien. A veces siento que todo fue un sueño y que voy a despertar lejos de aquí, me dijo, con una mezcla de miedo y alivio en la voz. Le respondí que, si eso pasaba, yo volvería a buscarla, una y mil veces si fuera necesario. Cuando volvimos a la carretera, ella empezó a tararear el corrido de Chihuahua sin darse cuenta. Fue como si el aire se hiciera más liviano en la cabina. Me animé a cantar con ella, y en cada verso su voz se volvía más firme, menos temblorosa. En ese momento entendí que no necesitaba todas las respuestas de golpe. Lo importante era que había encontrado el camino de vuelta, y que lo estábamos recorriendo juntos. Entramos en Ciudad Obregón ya de noche, con las luces amarillas de la calle reflejándose en el parabrisas. Pasamos cerca de la plaza donde todo había comenzado y por un instante pensé en detenerme. Pero la miré y vi que no apartaba la vista del frente, como si no quisiera mirar atrás todavía. Lo respeté. Algunas heridas necesitan su propio tiempo para cerrarse y esa plaza, bueno, quizá un día volveríamos, pero juntos. Decidimos pasar la noche en una pequeña posada en las afueras. Pedí un cuarto sencillo, con 2 camas y olor a sábanas recién lavadas. Ella se sentó en la orilla de la cama jugando con el llavero de fieltro. ¿Y si mañana ya no me acuerdo de nada?, preguntó, con una mirada que me rompió el alma. Le respondí que no importaba, que incluso si olvidaba todo, yo estaría ahí para recordarle quién era, y sobre todo, quién era para mí. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana y pintaba la habitación de un tono cálido. Bajamos a desayunar al comedor de la posada. Ella pidió café con leche y pan dulce, y yo, como siempre, huevos con frijoles. Entre sorbos y silencios, me contó que había tenido un sueño con un columpio, el mismo de la plaza, pero que en vez de vacío, esta vez yo estaba ahí empujándola. No quise interrumpir, solo escuché, sintiendo que poco a poco las piezas de su vida se estaban volviendo a unir. Al salir, nos acercamos al camión y ella pasó la mano por la puerta roja, como acariciando algo familiar. «Se siente como casa», dijo, con una media sonrisa que me devolvió 20 años de golpe. Subimos y, mientras ajustaba el cinturón, noté que ya no tenía esa tensión en los hombros. El motor arrancó suave y la carretera, que siempre me había parecido interminable, ahora se veía como un camino nuevo, hecho para nosotros dos. Rodamos sin destino fijo, solo siguiendo la línea gris del asfalto que se perdía en el horizonte. Paramos en un mirador, y desde ahí se veía todo el valle extendiéndose como un tapiz. Ella respiró hondo y me dijo, «Tal vez no lo recuerde todo, pero siento que aquí empieza algo». Me quedé mirándola, intentando guardar en la memoria cada detalle de ese momento. El viento moviendo su cabello, el reflejo del sol en sus ojos y esa calma que hacía años no sentía. De regreso al camión, ella me tomó la mano antes de subir. «Gracias por no dejar de buscarme», dijo, y yo apenas pude responder con un apretón. No había palabras suficientes para explicar lo que ese reencuentro significaba. Encendí el motor y por primera vez en 2 décadas no sentí el peso de la ausencia, sino la fuerza de tenerla ahí, al alcance de mi mano. La carretera nos esperaba y esta vez íbamos juntos. Mientras el sol empezaba a caer detrás de las montañas, detuve el camión en un pequeño claro junto a la carretera. Apagué el motor y nos quedamos escuchando el silencio, roto solo por el canto de algunos pájaros que volvían a sus nidos. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y yo cerré los ojos, sintiendo que aquel día
no era el final de una búsqueda, sino el inicio de una nueva vida para los dos. No sé qué recuerdos volverán ni cuándo, pero ahora sé que no volveré a rodar solo. Amigos, si llegaron hasta aquí, gracias de corazón por acompañarme en este relato. Cada historia que compartimos en este canal es un pedazo de lo que somos en la carretera. Les invito a dejar un comentario diciéndome de dónde nos están escuchando y qué sintieron con esta historia. Es la mejor manera de demostrar que les gustó y de que esperan más relatos como este. Si todavía no están suscritos, háganlo. Denle like y compartan este video con alguien de confianza. Vean también los otros videos del canal y si lo sienten en su corazón, pueden apoyar en el botón Gracias aquí abajo. Que Dios les bendiga, les proteja en cada kilómetro y les dé siempre un lugar a donde volver.